Este es el famoso laboratorio de efedrina, ¿no? Funcionaba en esta quinta. ¿Por qué eligieron este lugar? Para nuestro criterio, Rolando, eligieron este lugar, si usted se da cuenta del entorno, porque hay silencio y habrán pensado que había discreción. ¿Podemos entrar? Sí, por favor. ¿Qué había acá? Bueno, esto había una serie de mesas, tablas, las garrafas, y además de las garrafas había tambores. Los tambores de efedrina estaban acá. Bien, ya estaban vacíos porque el producto estaba en etapa de proceso de elaboración, que estaban decantándose en otra habitación. O sea, la efedrina comprada, importada y trabajada por laboratorios o por intermediarios argentinos estaba acá, llegaba acá. Y llegaba acá, sí. ¿Y con eso qué hacían? El proceso que se llama el sistema nazi apuntaba a producir metanfetamina. Para producir metanfetamina, todo el proceso, que es complejo y peligroso desde el punto de vista de la contaminación y desde el punto de vista de la seguridad, porque es altamente volátil, es sacarle la molécula de oxígeno a la efedrina. Entonces, ellos tenían predispuesto, como si fuera una cadena de producción, todas las etapas básicas. Acá había garrafas y tambores que tenían acetona, tambores que tenían otro producto que estaba muy bien sellado porque se respira en 5 segundos, le agarró un paro cardiorrespiratorio. Y a su vez estaban los tachos vacíos o los cuñetes, como se dice, de efedrina. Ahora, era un laboratorio complejo, tenía que haber un ingeniero químico. Sí, por supuesto. ¿Entre los mexicanos hay un ingeniero químico? Nunca se manifestó, pero hay. Me imagino la sorpresa de ustedes, porque esto nunca se había visto en la Argentina. No solo nunca se ha visto en Argentina, sino que usando los precursores, no, los reactivos de la policía, nos daba cocaína. Y ninguno reconocía ese producto como cocaína. No sabían frente a qué estaban. Exactamente. En un primer momento, los peritos químicos no sabían qué droga era la que se estaba procesando en este laboratorio. Los 9 mexicanos repetían lo mismo, que todos eran plomeros. Y el único argentino detenido, Luis Tarcia, decía que era una fábrica clandestina, pero de productos cosméticos. La posibilidad era también que sacaran la efedrina en botellas de vino. Hay un estado de la efedrina, de la metanfetamina, que llega a un estado aceitoso de color ámbar o semitransparente, que es igual al vino blanco embotellado. Martínez Espinosa fue detenido en Paraguay con documentos falsos. Estaba con un hombre que tenía botellas de vino con efedrina. Pero antes de caer preso en Paraguay, en Argentina, Martínez Espinosa jugaba a varias puntas. Mientras procesaba efedrina en Maschwitz, buscaba comprar farmacias. Primero Sebastián Forza gestionó para Martínez Espinosa la compra de Medfar, una farmacia que tenía permiso de la Cedronar para importar efedrina. Luego se supo que el permiso no era tal y que Martínez Espinosa había pagado $300.000 por algo que no lo valía. Se sospecha que ese pudo ser uno de los móviles del triple crimen. En estos 15 días de locura, mientras duró la triple fuga, me alarmó, la verdad, el nivel de zaraza, de generalidades tribuneras, de pavada que se dijeron y se revolearon de todos lados. Eso que ustedes veían ahí es una nota que yo hice para el programa GPS en el año 2008. Hubo una única cámara que entró al laboratorio de la efedrina y fue la mía, fue esa nota. ¿Sí? El juez que ustedes veían ahí es Federico Faggionato Márquez, que después fue destituido por otros motivos que no tenían que ver con la investigación que él había hecho de la efedrina. Faggionato Márquez siempre dijo que a él lo habían echado porque había querido investigar el narcotráfico. Eso quedará para la historia. Lo cierto es que él es el que desmantela ese laboratorio de la efedrina y en aquel momento a mí me toca entrar y poder entrar y analizar a pocos días del triple crimen de Forza Ferroni Vina, qué era lo que estaba pasando. En estos días yo le decía, me alarmó el nivel de zaraza que escuché. Y uno, la verdad, qué sé yo, hay colegas que puestos a opinar y colocados en el lugar de panelistas son capaces de opinar de la vida y los alrededores levantando el dedo y poniendo cara de serios y como de que saben. Yo, la verdad, tengo otra postura. Me parece que hay que tratar de discutir con los datos. Yo me puedo encarnizar cuando tengo un buen dato, pero
trato de evitar esas generalizaciones tales como que la Argentina está tomada por el narcotráfico, la policía está infiltrada por el narcotráfico, la justicia está tomada por el narcotráfico. Son generalidades que no conducen a nada. Y ustedes, si siguen mi laburo, habrán visto a lo largo de estos años que yo fui el que contó con lujo de detalles lo que pasaba en el Rosario, donde hubo momentos de ajustes de cuentas salvajes entre bandas de narcotráfico que lo llevaron a convertirse en un paraíso narco, no solo para la prensa local, sino para la prensa internacional. Ayer tuve que soportar la discusión con una diputada que me intentaba negar lo evidente, como que ahora, porque la policía de Santa Fe detuvo a los 3 prófugos, Santa Fe era un paraíso y la verdad que la culpa de los narcotraficantes de Rosario era poco menos que nuestra, de los periodistas. Digo, eso es lo que me alarma, el nivel de zaraza que hay. Puede haber nivel de zaraza entre los colegas, entre los panelistas, pero cuando el nivel de zaraza alcanza a los funcionarios, ahí ya me alarma. Porque me da la impresión que estamos pasando de un relato a otro. ¿Sí? De aquel relato del kirchnerismo donde la inflación no existía, no se admitía, donde se hablaba de una pobreza, de una cifra de pobreza que eran delirantes y que no contrastaban con la realidad, de niveles de desocupación tendiendo a 0 en provincias como Chaco y Formosa, paupérrimas. Digo, de ese nivel de relato estamos pasando a otro nivel de relato, en este caso con el macrismo, donde la Argentina es poco menos que es un lugar donde detrás de cada policía hay un narco escondido. Y no es así, muchachos. La zaraza de los periodistas forma parte del paisaje. La zaraza de los funcionarios públicos, me parece que contra eso hay que ser intransigente. O por lo menos hay que decir, un momentito, ¿dónde está lo que usted está diciendo? Ayer en la conferencia de prensa, Patricia Bullrich y Eugenio Bursaco, autoridades número 1 y número 2 del Ministerio de Seguridad de la Nación, dijeron que había habido pistas plantadas, pistas falsas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, acusó directamente a funcionarios de Santa Fe. Y hoy el propio gobernador de Santa Fe, Lifchitz, salió a decirle, no, momentito, acá nosotros no fuimos los que plantamos pistas falsas. Quiero decir que atención con este mecanismo de echarle la culpa a los demás cuando hay errores propios. Hoy, por suerte, el presidente Mauricio Macri empezó a admitir los errores. O sea, no dijo, como dijo Bullrich todo el fin de semana, cuando se le escaparon los 2 prófugos que estaban ahí a apenas unos kilómetros, escondidos y exhaustos y con la costilla fisurada uno de ellos, en la misma rosera donde se había rendido Martín Lanata, no dijo, me plantaron pistas falsas. Hoy Macri empezó a decir, y sí, hubo algunos errores, hubo falta de coordinación entre las fuerzas, porque lo que vimos a lo largo de estos 15 días es que la falta de conducción política, es decir, no haber delegado el control del operativo en una persona o en una cabeza o en un cuerpo de personas que realmente tuviera idea de lo que estaba haciendo, provocó esa comedia de enredos por la cual, si ustedes lo sabrán, los buscaban en un cuadrado de rutas en Santa Fe y los tipos ya estaban al norte. Y después cuando los volvieron a buscar, los tipos ya se habían vuelto a ir al norte y siempre iban hacia el norte porque efectivamente querían ir a Paraguay. En un momento dado amagó toda la fuga que se iba hacia la política. Nosotros fuimos los que les mostramos acá qué vínculos tenía Marcelo Melnik, el faraón, con la política, pero también le dijimos, cuidado, que no está demostrado que Marcelo Mayo, que forma parte de una fauna que a mí no me gusta, esa fauna que mezcla pintada callejera, con militancia barrial, con barra brava, con apriete. A mí esa fauna no me gusta, pero que con la triple fuga no tenía nada que ver y lo soltaron enseguida. ¿Por qué tenía armas truchas? Bueno, que lo responda él. A mí no me gustan esos personajes, había que erradicarlos en lo posible de la política. Pero el faraón Melnik sí tenía que ver con 2 dirigentes de la Cámpora de Quilmes y con el otro muchacho que nosotros le dimos la primicia, ¿quién era? Nico, que también pintaba paredes y que también le fueron a allanar el lavadero porque sospechan que tenía vínculo con el faraón y que ambos habían colaborado, habían hecho una vaquita para que los prófugos siguieran adelante en la fuga. Entonces, si ustedes recuerdan cuando sucedió la fuga, yo les dije, miren, acá hay 2 posibilidades. O esto es una fuga artesanal o es una fuga sofisticada. Si es una fuga artesanal, van a caer tarde o temprano, porque es un escándalo. Y yo decía, roguemos que caigan vivos. Si es una fuga sofisticada, una de 2, los sacan y los matan para que se callen la boca, o los sacan y no se sabe más de ellos, y detrás de una fuga sofisticada hay alguien que tiene aparato, o un cartel o un servicio de inteligencia.
Lo que se demostró es que la fuga había sido artesanal, que de alguna manera, habían logrado sobornar a alguien en el servicio penitenciario o que alguien les había hecho un guiño para que se fueran y que después no tenían demasiado apoyo y fueron improvisando. No era el dinero del narcotráfico, ni era el dinero de un servicio de seguridad extranjero el que financió una fuga tan berreta, digo, escapando de la cangú de la suegra, yendo a buscar la guita del faraón, robando una camioneta, encargándole a uno de los hermanos, que bastante pesado era, que robara una camioneta con sus amigotes en La Plata para después poder trucharla en una quinta de Chascomús. Digo, no parecía muy sofisticado todo, y esto es lo que se va a ir viendo con el tiempo. En cualquier caso, faltan los teléfonos celulares. Con los teléfonos celulares se va a saber si a ciencia cierta si la fuga tenía apoyo político, tenía apoyo penitenciario, tenía apoyo policial, o era lo que se vio, una fuga artesanal que salió mal, ¿sí? Pero para todo esto hay que tener un grado de nivel de precisiones. Por eso yo les pido, digo, que prendan las luces de alarma cuando escuchen este alarmante nivel de zaraza. Digo, la ministra Bullrich y Bursaco prometieron un informe sobre quién les había plantado las pistas falsas. Esperemos que ese informe aparezca. Que no pase como con la lista de los teléfonos pinchados que Laura Alonso y la propia Patricia Bullrich, antes de las elecciones, llevaron al juez Casanelo diciendo que esto demostraba cómo el kirchnerismo estaba pinchándole los teléfonos a los periodistas y a los dirigentes opositores. Nada, zaraza. Todo eso quedó en la nada. Era una denuncia de campaña judicializada para la ocasión. Pero una cosa es que esas denuncias, las hagan los políticos en campaña. Pero ya terminó la campaña, ahora están gobernando. Entonces, si están gobernando, uno espera mayores niveles de seriedad y menos niveles de zaraza. Bienvenidos a esta tercera posición. Todo comenzó con una llamada al 911. Se está comunicando con el departamento de policía. El operador que lo está atendiendo en este momento transmite su emergencia. Una llamada como tantas. Un vecino anónimo quería denunciar a otro. Decía que en una quinta de Ingeniero Maswich había extranjeros de movimientos extraños, que parecían mexicanos, que de la casa salía un humo raro y olor a químicos. La denuncia era la caricatura de un laboratorio de drogas. Parecía demasiado claro para ser cierto, pero era verdad. Este laboratorio de droga funcionaba desde hace varios meses. Así irrumpieron la efedrina y los narcos mexicanos en la Argentina. Detrás de este allanamiento se escondía una increíble organización internacional que operaría desde México. Así se descubrió el más grande laboratorio de metanfetamina jamás visto en Argentina o en México. En el lugar existe un laboratorio de drogas de síntesis. Así llegaron 3 crímenes. Ha provocado gran conmoción en las últimas horas la aparición de los 3 cuerpos sin vida en General Rodríguez. Los mataron de 16 balazos. Todo comenzó en esta quinta, a la que por primera vez entran cámaras de televisión. Cuando la policía y el juez entran aquí, todos les llama la atención el olor a acetona. Tanto es así que lo primero que hacen es no prender siquiera un cigarrillo porque temían volar directamente. En total, son 10 los detenidos, 9 mexicanos y un argentino, que sería el dueño de esta casa quinta de Ingeniero Maswich. La mesa estaba con todos los billetes de este lado. Había $54.100 así, todos apiladitos. Tráfico ilegal de efedrina, el químico utilizado para producir metanfetaminas y éxtasis. Encontraron, además, unos tambores con unas sustancias altamente peligrosas que en la etiqueta decían que si se destapaba, aquel que oliera esa sustancia corría riesgo de morir en apenas 3 minutos. Encontramos la loratidina N, que es pseudoefedrina, que con licuadoras y un proceso le extraían la pseudoefedrina para hacer metanfetamina. Fueron detenidos Martínez y su grupo por el delito de tráfico de efedrina. Martínez Espinosa, ¿tenía antecedentes penales en México? No le conocemos actividad lícita, ninguna en México. No se le conoce a qué se dedica. Nunca se vio en el mundo el proceso completo en esta dimensión y en esta cantidad. Comparativamente con otros laboratorios del mundo, que es grande. No solo es grande, sino que además es el primero que se lo ve completo. Los demás son todos muy chiquitos. Los demás son casas rodantes.
Con métodos caseros, Martínez Espinosa produjo metanfetamina que, se sospecha, sacó del país en botellas de vino blanco. Luego, algo pasó. Y todo indica que Martínez Espinosa subió de rango. Va mejorando la calidad de sus contactos hasta que llega, quizás a Marcelo Tarcia, quizás a Forza, no sé a quién de los dos llega primero. ¿Bien? Y ahí empieza el negocio, digo, a ampliar el negocio. Ahí empieza a cambiar la escala, exacto. La justicia cree que Luis Tarcia y el asesinado empresario farmacéutico Sebastián Forza se convirtieron en proveedores de efedrina para el laboratorio de ingeniero Maschwitz. Con esa efedrina, Martínez Espinosa y sus químicos elaboraban cristal de metanfetamina, que ya no era sacado solamente en botellas de vino blanco, sino también en valijas y zapatos. Fueron identificadas por fuentes policiales. Eran los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. La causa por el triple crimen de General Rodríguez arroja cada vez más pistas sobre la conexión con el narcotráfico mexicano. La mayoría de las personas que están investigadas en esta causa tienen contactos con Forza, o con Ferrón o con Vina. O sea que las fotos son... Sí, y Martínez Espinosa tenía contacto de personas con comunes en ambas Martínez fotos. Espinosa tenía contacto con Forza, Tarcia tenía muchos contactos con Forza, y así todo, ¿no? O sea, hay un entrecruce ya de teléfonos y de visitas y de reuniones y de lugares que marcan un accionar común como una organización. Narcocriminal, el perfil narcocriminal se lo da la presencia de metanfetamina en este lugar. Fue el desembarco más grande que hubo de un laboratorio mexicano de metanfetaminas aquí en la Argentina. Y ustedes lo escuchaban al juez de entonces, a Fagiano Martí, que decía, los laboratorios de metanfetaminas siempre funcionan en trailers. Nunca se había visto uno que funcionara en una quinta. Era una especie de particularidad argentina. Por suerte fue el primero y el único, porque ahí se terminó, se armó tal escándalo cuando estalla todo esto, primero el laboratorio y después el triple crimen de Forza, Ferrón y Vina, que ahí terminó el Festival de la Efedrina, con todos los escándalos que continúan hasta hoy. Esta nota es de fines del 2008, o sea que buena parte de lo que se discute hoy ya se sabía en ese momento. Hoy se conoció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa para capturar a Ibar Pérez Corradi. Detrás o por encima de los tipos que se fugaron, de los hermanos Lanata y Víctor Esquilaci, estaba este hombre, Ibar Pérez Corradi. Y cuando yo le decía en el comienzo del programa que hay que bajar un poco el nivel de zaraza y hay que ir más a las precisiones, yo les voy a leer qué dice el fallo que termina condenando, una sola anécdota que se consigna en el fallo que termina condenando a Forza, a los Lanata y a los Esquilaci. Dice, hubo 3 intentos de parte de Pérez Corradi para sacar a Forza del negocio de la efedrina. Primero fue venderle un cargamento de 100 kilos de efedrina rebajado con sal. Ese cargamento fue entregado por Forza a Tarcia y los mexicanos en el laboratorio de Maschwitz, ese que ustedes acaban de ver en la nota. Al procesar la efedrina adulterada, los narcos perdieron gran parte de la producción de metanfetaminas. El segundo intento consistió en hacerles creer a los mexicanos que Forza había delatado a la policía la ubicación del laboratorio en Maschwitz, que derivó en el allanamiento y la detención de 10 sospechosos, entre los que estaba Tarcia. Tampoco funcionó. Por eso, Pérez Corradi decidió quitar del medio a Forza. Era tal el festival de dinero que había, y Pérez Corradi era un tipo que apostaba tan fuerte que apostó 3 veces a sacar del negocio a Forza, pero Forza era un bicho difícil, era un hueso duro de roer, y finalmente lo terminaron matando. Tengo en línea a Emilia Delfino, es autora de La Ejecución, junto con Rodrigo Alegre. Es el libro que primero contó la culpabilidad y la instrucción de la causa que lleva a lo que se ve hoy, ¿no? A los hermanos Lanata y los Esquilaci acusados del triple crimen y que después se volvieron estrella por la triple fuga. Emilia Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿cómo estás? ¿Quién es Ibar Pérez Corradi? ¿Qué se sabe de él o qué se sabía y qué se sabe hoy después de hace tanto que está prófugo? Sí, Pérez Corradi siempre fue un personaje muy enigmático, un hombre joven, hoy tiene 38 años, está prófugo hace más de 3. Se lo busca supuestamente en América del Sur. ¿Es verdad que ya era millonario a los 30 años por la mafia de los medicamentos? Sí, en realidad por varios negocios. Él era cajero del Banco Nación
y de repente pasó de ser cajero del Banco Nación a incursionar en lo que era el negocio de las droguerías, el negocio de las drogas, según algunos testigos que declararon en la causa. Uno de ellos apareció luego suicidado, Marcos, era un empleado, un socio de él. Hacía comprimidos para gimnasios, tenía una causa en Estados Unidos, tiene una causa todavía que no prescribió por tráfico de oxicodona al estado de Maine, en Estados Unidos. Y después estaba vinculado, por ejemplo, a algunas de las personas a las que él había financiado, les había prestado dinero, estaban involucradas en la mafia de los medicamentos. ¿Se supo alguna vez si él tenía o para qué cartel mexicano trabajaba? Para la justicia, tanto en el triple crimen como en la ruta de la Efedrina, que es la causa que manejaba el juez Fallonato Márquez, que recién hablaba en el informe, el cartel al que siempre le apuntó la justicia es al cartel de Sinaloa. También se hablaba de otro cartel que era el cartel O sea, al del Chapo Guzmán, ¿no? Al del archifamoso Chapo Guzmán. Exactamente. Jesús Martínez Espinosa, que era el mexicano con el que Pérez Corradi y Forza tenían contacto acá en la Argentina, nunca se termina de cerrar cuál es realmente el papel que tenía en el cartel. Si era una especie de, como decían algunos, alguien que se cortó solo del cartel y vino acá a establecer su negocio, o si era un enviado. Eso queda un poco, me parece que todavía falta terminar de cerrar realmente el círculo directo con el cartel. Y de Jesús Martínez Espinosa, que yo me acuerdo que en un momento también hablaba por las radios y decía que él era inocente y que era bueno y que era poco menos que un osito cariñoso. ¿Qué se hizo de él? Bueno, él está condenado por la causa de Masrit. Él se había profugado, estaba en el Paraguay escondido. Paraguay es un país donde también el negocio de la efedrina, como en Argentina en su momento, son muy fuertes. Era otro punto de comercialización de la sustancia hacia el narcotráfico. Y cuando acá se prohíbe en la Argentina después del triple crimen, el negocio se había mudado a Paraguay, según los investigadores, que tardó un tiempo más en reaccionar, digamos. Y justamente ahí es donde se había escondido, estando prófugo de la justicia argentina, Espinosa, porque Martínez Espinosa logra escaparse justo la noche del allanamiento a la Quinta de Mayo, donde él tenía su laboratorio clandestino. Cayeron 9 mexicanos que trabajaban ahí, cayó un argentino, como vos decías recién, Tarcia, pero el que logra zafarse porque justo ese día había viajado y había dejado el país, Martínez Espinosa. Y Ibar Pérez Corradi, ¿por qué se dice que está refugiado en Paraguay? Bueno, concretamente nosotros por razones de seguridad no sabemos exactamente dónde estaría. Siempre se habló de que se lo estaba buscando en Sudamérica por un tema de conexión con el narcotráfico, digamos. Los 3 países más fuertes de la región en cuanto a narcotráfico son Bolivia, Colombia y Perú. Pero también se lo buscó en todo lo que era los países. Está bien, pero en esos países lo que se lleva es la cocaína, digo, y este muchacho lo que tenía era, trabajaba con droguerías. Sí, ¿hasta qué punto no están vinculados los negocios cuando se trata de un solo gran negocio que es el contrabando y de droga, ¿no? El narcotráfico. Me parece que eso los investigadores no lo descartan todavía. Algunos empiezan a decir que Pérez Corradi no cae, pese a que tiene captura internacional, porque puede haber hecho algún grado de negociación o de acuerdo con la DEA. ¿Vos escuchaste esto alguna vez? Escuché eso como rumor, pero nunca como información confirmada. Porque eso es una especulación hasta algún punto válida de hacer, así como puede ser que tenga un acuerdo con alguna fuerza de seguridad, con algún sector político, porque la manera en la que él logra escaparse y queda prófugo es muy particular. Él tenía 2 causas encima, 3 con el... Bueno, estaba preso, ¿no estaba preso por la mafia de los medicamentos? Estaba preso por presunto lavado de dinero por la mafia de los medicamentos, por orden de Ollarvide, pero Ollarvide, cuando a él se le cumplen los 2 años de prisión preventiva, decide liberarlo, y ahí es cuando la justicia de la provincia de Buenos Aires avanza en respecto a la causa del triple crimen en contra de Pérez Corradi, y ahí se fuga, ¿sí? Que yo recuerdo que también el pedido de extradición estaba en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, que tampoco contestó nunca.
Sí, ahí nunca se terminó de aclarar qué es lo que pasó. Supuestamente la jueza concedió que sea extraditado a los Estados Unidos como reclamaba la DEA. La defensa de Pérez Corradi iba a apelar. En el medio de eso, Ollarvide lo detiene y lo deja en el penal de Seiza por 2 años. Lo libera después del cumplimiento de los 2 años, a pesar de que no en todos los casos... O sea que la detención operó como una protección, decís vos. Algunos creen que sí. Algunos creen que sí porque al tener una causa acá en la Argentina, una persona tiene derecho, digamos, a ser juzgado en su país y no ser extraditado. Claro. Y tal vez lo que más temía la defensa de Pérez Corradi es tener que defenderlo ante un tribunal en los Estados Unidos. Emilia, te agradezco mucho el contacto, te mando un beso. Un beso, hasta luego, gracias a vos. Estoy aquí con gente que entiende, que sigue estos temas. Digo, porque quiero bajar un poco el nivel de zaraza que he escuchado todos estos días. Rafael Saralegui es periodista y director del portal Crimen y Razón. Martín Angulo es periodista especializado en temas judiciales y Maximiliano Bendinelli es perito informático, socio del estudio CISI de Informática Forense. Buenas a todos. Martín, cuando se generalizan y se dicen estas cosas, que la policía está permeada por el narcotráfico, que los jueces están permeados por el narcotráfico, ¿cómo cuánto hay de realidad, como cuánto hay de generalización? Y para hablar de realidad tenés que basarte en causas judiciales, que digamos que es lo que... Una sana costumbre que la gente se ha olvidado, ¿no? Bueno, tenés que basarte en eso para saber hasta dónde hay. Hay causas contra fuerzas de seguridad, hay causas contra funcionarios públicos o contra exfuncionarios públicos. El año pasado, no, el anterior, la jueza Servini de Cubría procesó al entonces titular del Cedronar, Ramón Granero, y a otros 2 exfuncionarios de ese organismo. Funcionarios que venían desde los orígenes del kirchnerismo, que venían de la pingüinera pura. Y que además estaban en un organismo muy importante como era la Cedronar, que era la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción. Y fueron procesados, luego eso fue confirmado por la Cámara, porque no controlaron el ingreso de efedrina al país, que se sospecha terminó en manos del narcotráfico. Y después, digamos, tenés otra pata, que es la pata judicial. Hace 2 meses fue procesado un juez federal de Salta, Reynoso, de Orán, en la frontera. A quien todos habíamos elogiado por cómo trabajaba. Era casi un paladín de la lucha contra el narcotráfico. Y desde Lorenzetti a Berni, todo lo querían. Todo. Y se terminó, fue procesado porque cobraba coimas a narcotraficantes para dejarlos en libertad, bajarle la calificación. Pero así como terminan procesados estos tipos y se descubren algunos, hay que decir también que hay jueces que son los que lo procesan. Digo, fue la Procunar la que investigó a Reynoso. Esto para no hacer las generalizaciones. Digo, fue Servini de Cubría la que investigó libremente y hubo fiscales que fueron contra los tipos de la Cedronar. Digo, me parece que para decir que detrás de cada uno hay otro que lo investiga, ¿no? Sí. Digo, en San Martín, una causa que yo seguí de cerca, los narcos de San Martín que terminan metiendo a 10 policías bonaerenses presos, pero también hay una jueza federal y la Policía Federal que los investiga y los mete presos. Sí, no, claro, obviamente, digamos, siempre en una causa contra el poder tenés parte de un poder que investiga. Después tenés quien te dicen, bueno, los momentos, por qué ahora y no hace un tiempo, por qué en una causa no se va más allá o más acá, pero sí da la sensación de que, digamos, basado en causas judiciales tenés esto, y siempre tenés alrededor, digamos, por gente que trabaja alrededor de las causas, que hay siempre, digamos, está todo más permeable por el narcotráfico que muchos años atrás. Rafael, ¿qué opinas vos de este diagnóstico que hizo Bullrich sobre peleamos contra un enemigo muy poderoso durante la triple fuga, ¿no? Nos han plantado pistas falsas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Le crees o pensás que...? Mira, por lo que se ve no parece una estructura muy fuerte la que tenían detrás, ¿no? Terminan muertos de hambre, deshidratados en un galpón, sin ningún tipo de apoyo. Parece una fuga de una novela de Soriano al final, ¿viste? Claro, sí, a mí me hace acordar a ese tipo de episodios, porque no es que había una gran estructura detrás, no los estaba esperando un helicóptero, un avión para sacarlo del país. Como decís, se escapan con una camioneta que o la compraron ellos o se las dio la ex suegra. La suegra Elvira, divina la suegra Elvira. Y después andan robando camionetas de un lado a otro. Toman un hombre de rehén, se lo llevan al departamento, algo que tampoco está muy claro, eso como fue ese episodio, esas 48 horas. Pero no se ve que detrás haya una gran estructura, pero pese a que eso es parte de una causa judicial que es la que tiene el juez. ¿Por qué creen que se juegan a decir, digo, Bursaco, a armar toda una cosa, nos plantaron información falsa, enfrentamos un enemigo poderoso? Digo, porque esto hay que sostenerlo. Porque el sábado hubo un papelón. Ya sé, pero... Esto tiene archivo.
Digo, va a quedar en el archivo claro, todo obvio. esto. Hay que sostener después el informe donde dicen que nos mintieron o plantaron pistas falsas. Veamos un poco algunos datos que quedaron grabados en el archivo de estos días. La persona se encuentra producto de un accidente que ha tenido con el vehículo donde se trasladaban. Para el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hay un solo detenido. La salida de Martín Lanata entonces en este momento para ser trasladado en el marco de un amplio operativo de seguridad. Las tropas especiales también están avanzando en estos momentos. Nos piden que tomemos distancia, que nos retiremos. Se escuchó un tiro. Se escuchó una detonación. Les doy la primicia, esto es la primicia. Hace 5 minutos los agarré con un equipo mío acá en el molino de Spalletti. Siempre estuvieron escondidos por ahí atrás. Muy cerca de donde encontraron Muy cerca de donde encontraron a Martín Lanata. Ellos querían llegar a Reconquista para desde ahí a ver cómo podían hacer para llegar al Paraguay. Esta organización criminal actuaba bajo el paraguas del cártel de Sinaloa, que acaban de detener hace unos días a su jefe nuevamente. Y seguramente tenía otras connotaciones y raíces regionales y locales. Tenemos un enemigo que se infiltra en todos lados, que nos quiere comprar. Cada vez que nos acercábamos a estar a punto de capturar a estas 3 personas, había desviaciones, había pistas falsas. Todo aquel que fue cómplice, que nos intentó desviar, va a quedar afuera. Los 3 prófugos que volvieron a la cárcel, frente a su jefe Pérez Corradi, que hacía 41 meses que está prófugo y que lo vamos a buscar. Nuestro compromiso y nuestra idea de fondo es no quedarse con los últimos eslabones de la cadena, sino ir a fondo con quienes han traído este cáncer a nuestro país y tratar de decirles que no va más. Tolerancia cero para las complicidades, para la corrupción o para los que son amigos de las bandas de narcotráfico. El narcotráfico avanzó como nunca antes en la historia, por la inacción, por la incapacidad y la complicidad del gobierno anterior. El presidente de la Nación me dijo, no se termina el narcotráfico con esta banda de nuevo en la cárcel. Todos los gobernadores tienen que hacer el esfuerzo de invertir y profesionalizar sus fuerzas. Este es el gran cambio de orientación, que es no quedarse con los últimos eslabones o con el actor operativo del delito, sino con aquellos que lucran económicamente, con aquellos que le dan amparo político, policial y judicial, y con las cabezas del negocio. Bueno, para todo eso que acaba de denunciar Bursaco en la última frase, uno espera que haya algún grado de evidencia, o por lo menos se pueda demostrar, aunque no se pueda llegar a una condena, haya alguna evidencia. Por ahora las complicidades son de vuelo bajo. No sé cómo la ven ustedes. Sí, bueno, Bullrich no dio más información que la de que estaban analizando y viendo cómo se llegó a esto. A mí me contaban el sábado, cuando supuestamente habían detenido a los 3, el nivel en que los funcionarios describían cómo se habían dado esas 3 detenciones. La de los Lanata y la de Schillaci. Y no es que hubo otras 2 personas detenidas, José Pérez y José Gómez. No hubo directamente nadie detenido. Nadie. En ningún momento hubo 3, solamente Martín Lanata. Y para que se llegue a un nivel de que el presidente de la Nación diga que fueron los 3 detenidos, la vicepresidenta de la Nación, nosotros el juez Torres, nos quedamos sin laburo. Si nosotros no chequeamos eso, cualquiera de los 3 nos quedamos sin laburo. Eso, Rolando, el sábado te lo confirmaban desde distintos sectores. Te lo confirmaban del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, te lo confirmaban de la Justicia. Había un grado de confirmación en la fuente tan alto que por eso salimos todos los periodistas y todos los medios dando la información, porque estaba confirmada a niveles, digamos, información cruzada de distintos sectores y en niveles muy altos. Bueno, se supone que si lo decía el propio presidente, era verdad. Es más arriba que eso. Claro, digo, bueno, habló con la ministra de Seguridad y le dijo, cayeron los 3. Y en este punto no se puede, digamos, si hay un tal nivel de improvisación para chequear o confirmar si hay 3 o una persona detenida, muchos piensan, bueno, de ahí para abajo, ¿qué se puede esperar? Ahora, para saber el nivel de complicidad, si estamos hablando de una gran organización, o si estamos hablando de la familia, los amigos, la suegra y qué sé yo, la clave va a estar en esos 2 celulares.
¿Qué se puede sacar realmente de esos 2 celulares? Hay que ver que aparecieron ahí en Santa Fe, Hay que ver si son 2 o más y qué tipo de celulares son. Obviamente los celulares se podrán sacar las llamadas, mensajes, y en el caso de que haya sido un smartphone, habría que ver si puede sacar geoposicionamiento. Dice que tienen los WhatsApp también. Bueno, pues el entramado de WhatsApp, la gente con la que se comunicaban. Van a poder saber, se puede establecer una línea de tiempo, o sea, dónde estuvo en cada lugar por cuestiones de geoposicionamiento, no solo por el celular, sino por las células por las cuales se estuvieron haciendo llamadas o las cuales podían llegar eventualmente a tener datos. Uno de los datos que trascendió del juzgado de Sergio Torres, y esto aumenta el nivel de papelón, es que ya el 31 de diciembre los tipos estaban en Santa Fe, o sea que pasaron fin de año en Santa Fe. Acá los buscaban en zona sur y acusaban a la policía bonaerense de complicidad y protección, los tipos ya estaban en Santa Fe. ¿Eso se puede saber por la celda? Se puede saber. A ver, depende de la cantidad de celulares que hayan utilizado de chips. Si usaron siempre el mismo, sí. Ahora, si ellos iban cambiando un chip cada 200 kilómetros, por decirte algo, vos no sabés. Ellos encontraron, o por lo que vos me estás diciendo, 2 celulares con N cantidad de chips. Podrán, en base a eso, saber las posiciones que tenían esa. Ahora, vos sabés si iban cambiando uno cada 100 kilómetros, si tenían algo más preparado, quizás no tenían nada, y eso pueden rastrear todo el tiempo todas las llamadas que hicieron y establecer en base a la celda o el geoposicionamiento del celular, si es que lo tenían activado, dónde estuvieron en todo momento. Ahora, y en base a eso después saber a quiénes llamaron, con quién se comunicaron. Eso es una prueba, ¿no? Eso es una prueba. Digo, hay que llamar, venga para acá. Venga. Usted explíqueme, ¿qué hacía hablando con estos muchachos? Ahí alguien va a tener. Bueno, pero fíjate, los detenidos que hay vinculados con la fuga eran gente conocidos de ellos, la ex suegra, el hermano de uno de ellos. Los amigos del hermano que se supone que fueron a robar la camioneta de Caño. No hay mucho más, parece, detrás, ¿no? Ahora, la otra cosa va a ser qué tuvo que ver el servicio penitenciario bonaerense, porque ahí sí hay un nivel mayor de complicidades que puede llevar o no a la política. A mí me llamó mucho la atención que durante la triple fuga salió a aclarar el ministro de Justicia, el exministro de Justicia bonaerense, Casal. Para mí, más que aclarar, oscureció. La autorización fue el 16 de junio, pero sin embargo la nota fue el 30 de julio, o sea, un mes y medio después. Ya era candidato a la interna. Y Aníbal, a mí, y lo digo porque debo de reconocer cuando las cosas son como son, jamás me ha llamado ni me ha pedido nada para evitar, ni para beneficiar, ni para perjudicar a nadie. Por lo contrario, con cierta mansedumbre, imagino que de su inocencia, aceptó este derrotero hasta la entrevista. Podía haber hecho cosas. ¿Usted le avisaron que se iba a hacer la nota, Aníbal? Se enteró al minuto de la autorización. Él hace la denuncia. Pero además, siendo candidato a las PASO, él podía haber... Una semana antes de las PASO. Sí, por eso. Sí. Pero ya siendo candidato, estoy hablando del 16 de junio, cuando dieron la autorización para entrar a la cárcel. Se puso al aire una semana antes de las PASO. Sí, usted habla de cuando se hizo la nota. Sí. A los pocos días, el 19, es candidato. Él podría haber ido a la jueza Otermin y ha dicho, mire, si usted no revoca esta decisión, me pone en una diferencia enorme con otros candidatos. Igual. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en otro tramo de la entrevista, Casal dice que cuando le llega a él, que era el responsable de autorizar, porque era el jefe, siendo ministro de Justicia del Servicio Penitenciario bonaerense, dice, todavía no se había formalizado la candidatura de Aníbal Fernández. Dice, esto fue en junio, todavía no se había formalizado la candidatura de Aníbal Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es falso. Las PASO fueron en agosto, las elecciones en octubre, pero ya desde el verano se sabía que Aníbal iba a ser candidato porque él mismo había renunciado a sus pretensiones de ser candidato a presidente y había dicho que iba por la gobernación de la provincia. Incluso en esos primeros momentos, febrero, marzo, es que lo apartan a Diego Bocio de la candidatura. Entonces, un acuerdo político entre un sector del kirchnerismo y Aníbal lo aparta a Diego Bocio de la candidatura, con lo cual es extraño lo que dice Casal. Por eso es que empieza la especulación de si no hubo un fuego amigo, lo dejaron pasar para que si salía bien, esto terminara favoreciendo en la interna a Julián Domínguez, pero no fue así. En la práctica terminó siendo un tiro en el pie político. Sí, claro. ¿Qué pasa con las denuncias? Con lo que dijo Martín Lanata en el programa de Lanata, en Servini de Cubría. ¿Algo se probó? Antes Servini de Cubría ratificó todo. Cuando quisieron pedir precisiones de personas, días, lugares, momentos, poder obtener prueba para que esos dichos... Claro, porque no alcanza con lo que él diga. No pudo aportar más. O que lo iba a hacer más. O sea que... Nada.
Él, por parte de él, nada. O sea que la denuncia va a tener el valor de una denuncia política. No, y no... Bueno, después la justicia verá si a través de otros métodos, de otras formas, a través de otra prueba, puede llegar a comprobar lo que dijo Martín Lanata. Lo que dijo en la televisión lo ratifica. Diciendo que Aníbal era el autor intelectual del triple crimen, digo, sintetizando para la gente. Dando algunos detalles más, pero cuando la justicia, la jueza fue a tratar de obtener, a través de Lanata, de Martín Lanata, datos para poder acercarse a eso que él decía, no los pudo dar. Por eso digo, dos veces. Que hay un punto donde hay que bajar un poco el nivel de zaraza, digamos, porque Lanata dijo lo que dijo, pero cuando uno dice semejante cosa, y ya no lo había dicho en la instancia judicial donde él se podía declarar como arrepentido. Él, cuando él lo condenan por el triple crimen, en esa instancia, podía haberse acogido en alguna instancia de arrepentimiento y tener alguna facilidad en el proceso. Sin embargo, no lo hizo. Sí, igual no está contemplado en la ley el arrepentido, tener algún beneficio por declarar. No, pero él podría haber, si la causa era por narcotráfico, podía haber declarado en otra causa por narcotráfico en condición de arrepentido. Bueno, si él sabía algo, sí. No en la del crimen. No hay arrepentimiento para crímenes. Tiene nueva fecha para declarar ahora en febrero. Que ver con esta situación, si se mantiene esa fecha o se posterga, pero él siempre... pero lo que él dijo no desencadenó ninguna medida judicial más sólida. Por lo menos que se conozca o que se sepa de cómo está el expediente, no. Que se conozca. Por ahí hubo o se está trabajando en poder tratar de llegar a eso. Él declaró en una causa que investiga a exfuncionarios públicos vinculados al tráfico de efedrina, esta causa que es la Cedronar. Que es la causa de la Cedronar. Por esto es lo que nosotros intentábamos explicar en aquel momento, y es que una cosa era el tráfico de efedrina y la cubierta que le dieron algunos funcionarios de la Cedronar, que eran del gobierno kirchnerista, y otra cosa era Aníbal Fernández. Incluso es muy interesante, en este libro, del cual yo le leía recién un fragmento del fallo, es de Eugenio Bursaco y Sergio Berenstein. Eugenio Bursaco es el mismo que hoy es viceministro de Seguridad. Y Bursaco en este libro dice que nunca se había visto un enfrentamiento en el kirchnerismo tan fuerte como el que tenían Granero y Aníbal Fernández en la disputa por la efedrina. Porque Aníbal criticaba a la Cedronar y tanto que le saca el registro de precursores y se lo pasa al INTI. Inclusive, no sé si recordás, hubo una causa que se inició porque se encontró droga en un vehículo de la Cedronar, en una camioneta de Cedronar, y también ahí se hablaba de linterna Fernández Granero. ¿Qué dijo Mauricio Macri hoy? Todos los demás prófugos que hay en la Argentina hoy, que durante todos estos años ni siquiera los han buscado, y hablo más de 1000 personas con condenas, con procesos graves, con antecedentes graves, locales e internacionales que andan vivitos y campeando por la Argentina, vamos a empezar a trabajar en un área específica para buscar a cada uno de ellos. Entonces les quiero decir a esos señores que cada día vamos a hacerlo mejor y que no vamos a parar hasta que cada uno de ellos esté como corresponde enfrentando los procesos judiciales que les corresponden o las condenas que ya han recibido. ¿Cómo cuánto esta cantidad de prófugos, el punto 2, que sigue un poco más de cerca los temas judiciales, tiene que ver con el garantismo, digamos, al cual tanto se ha acusado a los tribunales en estos años? Y es difícil. Que conceden libertades y cosas ambulatorias y después los tipos no vuelven. No tengo una estadística para decirte cuánto de los prófugos están en esa condición. O salen a partir de beneficios. Porque por lo menos lo que se ve es que hay muchos casos de tipos que después aparecen delinquiendo, ¿no? Digamos que aparecen delinquiendo y tenían libertad bajo palabra. Pero se sabe que la cantidad de causas por narcotráfico creció enormemente en los últimos años. Por eso también es medio, no sé si mentiroso, pero no del todo cierto decir que no se combate el narcotráfico o que en los últimos años no se hizo nada. Sin ir más lejos de esta causa de la efedrina, la de ingeniero Maswitz, tiene condenados a 14 años de prisión. Claro, y el Festival de la Efedrina empezó en el kirchnerismo, pero terminó en el kirchnerismo. Y se condenó en estos mismos 12 años. Eso fue el 2008, en el 2012 creo que fueron las condenas, tienen penas de hasta 14 años de prisión. El año pasado también, o hace un poco más de un año, hubo otra causa, ¿te acuerdas? Vinculada, que se dijo en su momento con el cartel de Sinaloa. Habían secuestrado casi 2 toneladas de cocaína líquida, un procedimiento que en su momento hizo con mucha pompa Bernie.
Se me parece que achacarle toda la culpa al narcotráfico al gobierno que se fue es simple. Digo, te hago un repaso simple. Sí. En términos de responsabilidades políticas, uno puede decir que el menemismo tuvo la responsabilidad política histórica del gran desembarco de la cocaína en la Argentina. La Alianza, en ese poco tiempo que estuvo, tuvo la responsabilidad política del boom del Paco en la Argentina. Y al kirchnerismo le ha tocado la responsabilidad política del hallazgo de los grandes narcos, sobre todo colombianos en la Argentina, que los dejaron entrar con visas que no se entiende cómo. Lo que vos ves de distinto hace muchos años ahora con las causas es que ves bandas más grandes, más organizadas, con otras estructuras, más extranjeros, ¿no? Digamos, López Londonio. Claro, digamos, claro. Y eso sí hay que decir, bueno, a ver, migraciones, ¿cómo entraron todos estos muchachos? No le pedían los antecedentes. Y acordate, Rolando, las causas truchas que se hacían de narcotráfico también en la época del menemismo, y se decían, capturamos y secuestramos 1000 kilos de cocaína, y después era un operativo armado por la CIDE, parte de la policía, que después terminaba en nada. Sí, o se mexicaneaban parte de la cocaína. Entonces también me parece que hay que ser un poco más prudente, y también con el tema del narcotráfico parece como es muy marketinero y se quiere crear un cuco, un nuevo mito, y yo no sé si es el principal problema hoy de la inseguridad ese narcotráfico o son otros, ¿no? Sí. Y además porque, bueno, a ver, hay una cuestión estructural. Estamos al lado de Bolivia, y Bolivia y aumenta su producción de hoja de coca desde que está Evo Morales geométricamente. Entonces el problema va a existir. ¿Hay alguna manera de zafar del rastreo de celulares? No des mucho consejo, pero ¿hay alguna manera de zafar? A ver. No des instrucción ni clase práctica. Imagino si tenés una cierta inteligencia para hacer cambios de equipos y de chips, podés. Pero no es que el celular tiene como un número de motor, que es el email. Tenés el email, pero por eso te dije, tenés que cambiar la terminal, tendrías que estar cambiando el chip, pero así y todo. Hay puntos en comunes a donde vas a estar llamando siempre, por lo cual la otra persona también tendría que estar cambiándolos. Podrías utilizar algunos sistemas encriptados y que no dejen huellas. Hay algunas cosas más complejas que permiten evitar ciertos controles. ¿Se pinchan los WhatsApp? Ahora va encriptado. Si te agarran el celular, lo que queda en el celular, el resto no. El WhatsApp no se pincha. Ahora no. ¿Las llamadas de WhatsApp? No. Hasta donde yo sé, no. A ver, los mensajes no. Las llamadas te lo debo. Te lo debo. Pero me parece que no. Ahora hay un montón de sistemas de llamado. Tenés Telegram, hay WhatsApp, iMessage, hay Telegram. Tenés Skype, tenés un montón. Sí, tendrías que estar en el flujo de datos para poder hacer una captura de todos los datos y después reconstruir la cadena para después ver qué puedes sacar de eso. Si se dan todas esas condiciones, podrías hacerlo. Pues en una época se decía que los Nextel no se pinchaban. Sí, decían. Y después ya aparecen las grabaciones de Nextel. Es raro. A ver, la comunicación de mensajes va encriptada, tenés Telegram que es mejor, porque inclusive es punto a punto, pero todo discutible. La parte de llamadas, no sé exactamente si va 100% encriptado, no hice un análisis profundo de eso, pero si te agarran el celular podrías saber con qué contactos se estuvo hablando, con quién se estuvo mensajeando. Las empresas que se cuidan de espionaje industrial, ¿qué sistemas usan? No, ahí tenés Data Loss Prevention, tenés un montón de otras cosas mucho más complejas. Podrías encriptar la comunicación celular, tendrías que encriptar el celular. De hecho, como una medida de seguridad, yo te diría encriptar el celular, así que el día de mañana si lo perdés o te lo roban, no pueden recuperar tus datos. Los míos para los discos rígidos de tus notebooks, computadoras. Entonces te lo pone más lento el encriptado. Sí, obvio, pero más seguro. La quería tirar por la ventana. Una vez yo tenía la notebook con el disco encriptado, la quería tirar por la ventana, decía basta, ya. Sí, porque el proceso de esa encripción le lleva tiempo y lo consume y lo pagás con el poder del procesador, pero es más seguro, sí. Y vos decís que las comunicaciones, hoy por hoy, no hay manera de evitar la cuestión de la celda, con los teléfonos comunes no hay manera. A ver, si vos haces una llamada, te vas a conectar a una celda y vas a tener un llamado en el proveedor de servicio, un CDR hacia un número X. Bueno, ese llamado queda registrado en el proveedor en ambos sentidos. Después vos podrás encriptar en todo caso si querés por voz sobre IP, utilizar otras cosas y quedarán menos rastros, entonces sí te tendrás que agarrar el celular y necesitarán el terminal para hacer un análisis del terminal. Pero si haces llamados comunes y corrientes, como vos los conocés, va a quedar en el proveedor de servicios. Mientras tanto, siempre hay cosas desopilantes en estas historias. Ahora se desató la pelea por ver quién cobra la recompensa por la triple fuga. Los 2 millones de pesos seguramente veremos en el proceso si fue dado el aviso. Por supuesto serán los policías que encargados de resolverlo o quien dio la información para encontrarlos.
El asado lo vamos a comer cuando a veces ligamos algo de los 2 millones de pesos que pedí. ¿Van a reclamar en algún momento, por ejemplo? Por teléfono, no lo vio, dice. No, ¿cobrar la recompensa? Sí, estaría bueno, hace falta, somos una familia humilde. No es policía, no es investigador, no es del gobierno nacional ni provincial, pero es un vecino de la zona que fue clave en esta detención. Lo que pasa es que él no dio el aviso directo, sino que tuvo una, no premonición, pero bueno, la posibilidad de que pudieran estar y pasó por la comisaría como para que envíen al campo a alguien a registrar. Distinto es a quien sabe dónde está la persona y da el paradero. ¿Quieren cobrar la recompensa? Y sí, fíjate, si él no hubiese dado aviso a la policía, si él hubiese llevado la camioneta, que nosotros tomamos la precaución de no llevar las camionetas, la historia sería otra. Hay recompensa de 2 millones de pesos para quien sepa algo, ya hoy es tarde, para quien supiera algo en su momento de los prófugos. Sin embargo, usted, un hombre que a caballo, le prestó justamente los caballos a la policía y se concreta esta detención. Sí, tenemos que hacerlo entre todos. Si se lo quieren reconocer, obviamente se lo pueden reconocer. Quieren ir por la chicana de la ley que dice que hay que dar el paradero correcto donde está la persona y no ir él y la fuerza de seguridad atrás, obviamente con eso podrían lamentablemente esquivarlo. Si avisó que estaban ahí, son $150.000. Que le cambia totalmente la vida a la gente que labura. Su marido, ¿qué trabajo hace, señora? ¿Y cómo no? Bueno, finalmente hubo una decisión salomónica que van a intentar repartir entre los que colaboraron para la triple captura los 2 millones de pesos de recompensa. Esto fue lo que dijo el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Pero claro, por esos paralelos que tiene, no sé si la geografía o la simultaneidad cronológica, mientras acá caían los 3 prófugos, uno en Bermuda, otro con la costilla fracturada y el otro cansado y muerto de sed en Santa Fe, en México caía un señor que sí tenía una parafernalia de apoyo logístico para tener una fuga en serio, que sí tenía cobertura, que sí tenía policías comprados, que sí tenía armas y que sí tenía apoyos. Y fíjense, dicen que todo el negocio de la efedrina que desencadena el triple crimen por el cual estos tipos estaban presos, llevaba al Chapo Guzmán. Vamos, contigo. ¡Rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Explosivo! Toma ahí. Una, dos. Toma ahí. Arriba, seguridad, arriba. ¡Ey! ¡Súbete! Tranquilo. Más granada. Granada, lántala. ¡Rápido! Tenemos una herida. Aguas. Mata esta. Lleva esta. Aguas. Dale, pasa. Lánzala. Lánzala otra. A ver, chaparra. Date vuelta, chaparro. Tranquilo, chaparro. Tranquilo, chaparro. Tranquilo. Una más. ¡Hey! Dale. Tranquilo, mucho chaparrín. Te voy a cortar ese corazón. Despacio, un pay. ¡Ey! Necesito otro más acá. Un pay. Uno más. Tranquilo. Acá. Intervención. ¡Ey! Necesito dos más.
Tranquilo, Chaparro, tranquilo. ¡Dos más! Dale, entra. Tranquilo, Chaparro, tranquilo. Entra, dale el pay. El pay. Listo. Dale. ¡Granada! ¡Entra! Tenemos este. Vamos, hey, dos más. Dos más. Vamos. Espacio. Tengo eso. ¿Hay más ahí? Hey. Sale. Muévete allá. Apóyame aquí. Hey. Con este. Apoya acá este. Muévete todo. Uno ese. Uno más. Ven para acá. Ven. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Contrólenlos. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Dos aquí. Tírate. ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? Sigo. Dale. No me los espejos. Levanten esto. Levanten eso. Seguimos arriba. Vamos arriba, ¡eh! Dale. Radio. Esto que ustedes están viendo es una foto de una manifestación espontánea, casi espontánea, convocada por redes sociales que sucedió hoy. Es una más de estas plazas de protesta de los militantes kirchneristas o de los simpatizantes del kirchnerismo que ya se está convirtiendo en un fenómeno político digno de ir siguiéndolo. Lo inédito de lo que pasó hoy es que fue una plaza para solidarizarse con el despido de Víctor Hugo Morales, ¿sí? A ver, uno puede decir, bueno, 678 era claramente un programa kirchnerista, estaba en la televisión pública, era un programa militante, era lógico que cuando levantaran el núcleo más militante del kirchnerismo lo fuera a apoyar, pongámosle. La ley de medios era un emblema del kirchnerismo, cuando intervinieron el AFCA era lógico que fuera a haber protestas en este sentido, pero ya lo de Víctor Hugo hoy me llamó la atención. Independientemente de por qué lo hayan despedido a Víctor Hugo, ¿sí? Si fue por presiones políticas, si fue por un cambio de línea editorial, Víctor Hugo no trabajaba en una empresa privada, no trabajaba en una empresa estatal, trabajaba en una empresa privada. O sea, lo preocupante, y esto quiero aclararlo rápidamente, es que sería que Víctor Hugo Morales, un prócer de la radio en la Argentina, se quedara sin radio. Es el tipo que relató mejor que nadie el gol de Maradona a los ingleses, y de acá para acá uno puede tener unas discusiones con él, como me gustaría tenerlas pronto aquí invitado en tercera posición, discutir sobre la manera en que él entiende el periodismo, y yo la más militante, la mía es más escéptica, lo que sea, pero es un prócer de la radio en la Argentina. Digo, no puede estar fuera de la radio. O sea, lo preocupante no es que a Víctor Hugo lo hayan echado de Radio Continental, sino lo preocupante sería que no encuentre otra emisora para ir a trabajar. Ahí me parece que nos podemos empezar a preocupar, pero más allá de eso, lo que se está notando son estas plazas, obviamente de simpatizantes del Frente para la Victoria, estas plazas de resistencia, ¿sí? Hubo una, por ejemplo, una conferencia económica de Axel Kicillof en Parque Centenario que congregó más de 10.000 personas. Hoy había fácil más de 20.000 personas en el Cabildo. Digo, allá los despidos, los 15.000 despidos de empleados públicos están generando reacciones como el otro día en La Plata, que terminó en represión.
Pero al margen de eso, está habiendo este fenómeno. No, del mismo modo que antes estaban los cacerolazos de los que resistían el kirchnerismo y se quejaban del relato oficialista, nadie puede decir que esta gente la trae el aparato, la trae el choripán. No, son plazas casi autoconvocadas por redes sociales, igual que los cacerolazos pro, pero ahora del lado del kirchnerismo. Seguramente va a haber más y seguramente seguiremos hablando de ellas. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.